por aquí. Ya, a ver. Estábamos justo en esto entonces. Me preguntan, por favor, les pregunto más bien, ¿está entendido número atómico y masa atómica de un elemento? ¿Cómo lo encuentro en la tabla periódica? Sí, ya entonces, vamos con esto, ¿ya? Ahora, este número atómico y esta masa atómica tienen un sentido, ¿no? Un sentido lógico, o sea, de por qué. No es que solo dijeron al hierro, vamos a ponerle 26. Obviamente, ustedes entienden que no es así, ¿no? Las ciencias no son así porque sí. Sin embargo, nosotros vamos a valernos de ese estudio que ya está hecho y que los científicos, los libros, la historia nos asegura que es así, para ir entendiendo de a poco lo que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, recuerde, esta es la tabla periódica de los elementos. Estos son los elementos químicos. Recuerden que cuando estudiamos también al inicio, decíamos que un elemento es considerada una sustancia pura. ¿Se acuerdan? Obviamente, ¿verdad? Si yo le tengo al hierro, pues el hierro ha de estar formado de átomos de hierro, ¿no es cierto? No está formado por otra cosa más. No es que el nitrógeno está formado también por, no sé, por oxígeno y también ha de tener agua y también, no. Nitrógeno es nitrógeno. ¿Qué es lo mínimo que podré encontrar del nitrógeno? Átomos de nitrógeno. Asimismo para el francio, asimismo para el plomo, asimismo para el titanio, asimismo para el hidrógeno. ¿De acuerdo? Listo, entonces, vamos por acá. Entendido esto. La teoría dice lo siguiente aquí. A ver, dice. Si tú tienes ya estudiado, ya tienes establecido el número atómico, a este número atómico, desde el punto de vista atómico justamente, lo vamos a simbolizar con una letra Z. Cuando usted escuche Z, es porque le están diciendo número atómico. Este número atómico equivale al número de electrones. Así que se confunde ahí, pongámoslo en letras mejor. Verá lo que estoy diciendo, ¿no? El número atómico es igual a decir número de electrones. ¿De acuerdo? Y este número de electrones es igual al número de protones. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo se cumple esto? Que el número de electrones es igual al número de protones. Pongámosle una P para ya ir aprendiendo a manejar la simbología. Sí, eso mismo le iba a decir. Gracias. Gabriela, entonces, ¿verdad? Si es que usted ya dijo rato algo ya que nos va a hacer entender esto. Si el número de electrones, o sea, si el número de cargas negativas es igual al número de cargas positivas, ¿qué sucederá con esa sustancia? ¿Qué pasaría respecto a la Habría carga? una Respecto a la carga, ¿tendrá carga positiva o carga negativa o tal vez será neutra? Neutra. Claro. neutra. O sea, yo voy a tener un átomo neutro. Y de ahí Porque viene, tiene que ¿verdad? haber Como esto, positivo y negativo. claro. O sea, si el número de electrones es igual al número de protones, significa que el átomo es neutro. Entonces, en esta situación, la mayoría de átomos, así como se reflejan en la tabla periódica, así es. Dame viendo cuánto mide de altura. Ya, está por ahí un micrófono, vamos a ponerle silencio. Ya, entonces, verán, a un átomo, si usted no le hace nada, no le ha hecho, ya vamos a meter otro término ahí que se llama excitar. Si usted no le ha excitado a un átomo, no le sucede nada, él va a estar neutro. O sea, tal cual, ¿no es cierto? Así ¿No como le aparece. qué? No le ha excitado, se llama excitar. Excitar es el fenómeno en el cual usted le ha aplicado alguna fuerza externa. Ya vamos a ver cuáles son las fuerzas que usted tiene, ¿ya? Que tiene aquí. Entonces se llama excitar normalmente a esto, ¿sí? Es el término correcto que se utiliza en química.
Entonces el átomo es Entonces neutro. nosotros también somos un átomo. Exacto, es algo así más o menos, ¿no es cierto? Si es que a usted, yo siempre sé decir así, ¿no? Y ya vamos a ir metiendo esos términos ahí. Gabriela, ¿por qué usted normalmente se junta con alguien, digamos? Digamos así, ¿por qué los seres humanos hacemos eso? Porque también tenemos lado positivo y lado negativo. Es la naturaleza, ¿no es cierto? Es la naturaleza que usted... Pero si usted no elige eso, ¿no es cierto? O sea, no elige, no elige, no está con pareja, no pasa nada de eso, ¿verdad? Usted está como neutral, ¿verdad? Pero tampoco va a poder formar algo más. No sé si me hago entender más o menos la idea con los elementos, ¿no? Si usted tiene un elemento así solito, como está en la tabla periódica, no pasa nada. Pero si usted ya empieza a Es como juntar, el ejemplo, es como los ejemplos de los imanes, ingeniero. ya, como el ejemplo de los imanes, bueno, exactamente, sí. Ya. ¿Qué fuerza es la que se atrae ahí? No, la fuerza de atracción magnética, ¿no? ¿Verdad? Acá no necesariamente va a haber la fuerza, ese campo eléctrico. Bueno, ya esas cosas son de electrónica que ya no me acuerdo bien, tampoco es mi área, pero más o menos así. Acá van a actuar otro tipo de fuerzas, ¿ya? Que tienen igual los elementos. Entonces, verá. Y listo, aquí yo tengo número atómico. Por ende, por ejemplo, en su tabla periódica, si yo les pido ejemplo, yo les digo el Z del sodio. ¿Cuánto es el número atómico del sodio? Reviso acá en mi tabla periódica y busco sodio, está aquí. ¿Cuánto ha sido el número atómico? ¿Cuánto es, chicos? Acá al lado izquierdo está 11. Na, 11. Y 11. veamos del cloro, ¿cuánto tengo? Cloro, Cl, acá a la derecha, en morado, en violeta. 17. 17. 17. Ah, ahí. A ver. Entonces, el Z del sodio es 11. Voy por acá a poner el Z del cloro es, le cogí como ejemplo ahorita, ¿no? 17. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos electrones tengo entonces de sodio? 11. Claro, por definición. Y si no me han dicho nada, el sodio está solito, ¿cuántos protones tendría también? 11 positivo. 11 positivo, muy bien, señorita. Para el cloro sucedería lo mismo. ¿Cuántos electrones? 17, ¿verdad? ¿Y cuántos protones? 17. A ver, no hay nada del Lo otro mismo. mundo hasta ahí. Estamos valiéndonos solo de la definición. Ahora sus preguntas serían válidas, ¿no? Si me dice, ¿y cómo así? ¿Cómo determinaron eso? Bueno, si queremos estudiar cómo determinaron eso, ya ahí estamos hablando de otra cosa, ya nos vamos juntos a revisar esto, ¿no? Hay una historia tras todo esto, cómo hicieron los estudios, se valieron de radiación, se valieron de algunas situaciones para poder determinar esto. Ya, en todo caso, valgámonos y nosotros creámosles, como saben decir, ¿no? Creamos que todo eso es correcto, ¿ya? Valgámonos del estudio que ya está hecho, de la tabla periódica y listo. Miren, entonces yo ya he respondido dos ya. Electrones y protones ha sido lo más sencillo del mundo. O sea, si usted conoce el número atómico que se encuentra tabulado en su tabla periódica, solamente interpreta, ya conoce electrones y protones. Ahora vamos con la masa atómica. Como la misma palabra lo dice, la masa atómica, se lo simboliza con una letra A primeramente, ¿no? La misma palabra lo dice, es la masa que va a tener un átomo, dependiendo del átomo del quien yo esté hablando. ¿De acuerdo? Ya. Resulta que la masa atómica legalmente debería ser, ¿no es cierto? Debería ser el número de protones que yo tengo, más el número de neutrones, más el número de electrones, ¿verdad? Porque esos son los tres
yo claramente dijimos, ¿no? Son las 3 partículas que forman parte de un átomo. Pero la ciencia dijeron, a ver, vamos a eliminarles a los electrones, porque los electrones son muy ligeros y además se encuentran. No es como que, verán, por aquí está, ¿no? ¿Dónde está el átomo? Ellos se valieron de esto, ¿no? Por ejemplo, observe cualquiera de estos. Este primer gráfico que está aquí así con luces medio raras ahí. Si usted se fija, la mayor concentración, por decirlo así, de materia, ¿en dónde se encuentra? ¿En las órbitas o en el centro? ¿Dónde parecería ser que se encuentra la masa más bultosa? En el centro. Ya, verán. Por eso dijeron los científicos, dijeron, a ver, vean, esta masa atómica es cierto, debería ser todito esto, toda esa órbita, toda esa vaina que está ahí. Pero como el electrón es muy ligero y no se encuentra en un punto estático, contrario a los protones y neutrones, ellos, entre comillas, sí podría decirse que se encuentran estáticos ahí, entre comillas, ¿no? Entonces dijeron ya, la masa atómica, vamos a suponer que solo se debe al número de protones. Vamos a suponer que solo se debe, no se quiere mover esto. Ya, solo se debe al número de protones y de neutrones. Entonces de ahí fueron haciendo esas cosas, dijeron, entonces, el número de protones, ¿cómo sabemos cuánto es? Ahí tiene al número atómico, que me da lo que es el número de protones. En vez de ponerle ahí número de protones, le ponen una Z. Y el número de neutrones, ese sí no lo conocemos, entonces número de neutrones va a ser mi incógnita. Matemáticas, despeja la incógnita, le va a quedar A menos Z. Ahí está, esa ecuación que saben poner, ¿no? A mí también cuando fui a la escuela, al colegio, llegaron y pusieron número de neutrones A menos Z. Yo no sabía ni por qué, cómo así. Ya le estoy explicando, ¿no? Luego entendí por qué. Una aproximación que hicieron, ¿no? Obviamente yo le estoy explicando así muy a grosso modo. Si estuviéramos, por ejemplo, en la carrera de química, digamos así, habríamos que estudiar un poco más la parte aburrida que es de eso, ¿no? De todo, cómo hicieron eso. Pero por eso yo les aseguro y les digo, así funciona esto, ¿ya? Listo. Entonces, cuando usted, Gabriela, necesite saber el número de neutrones, va a restar la masa atómica menos el número atómico, ¿verdad? ¿Cuál es la masa atómica del mismo sodio? Y por acá pongamos la A del cloro, creo que era, ¿no? Ya. Regresemos a mi tabla periódica. Ustedes ya desde mañana, toditos van a tener la tabla periódica, entonces más fresco es esto. El sodio tiene una masa de 22.98, mientras que el cloro tiene una masa de 35.45. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué hacen aquí normalmente las personas, no? Aquí, y solo aquí, es válido que usted aproxime. Porque no puede tener medios neutrones, ¿no? Ni qué sé yo, 3.8 neutrones, ¿no? Aquí sí se permite aproximar. Entonces, ¿cuánto tendríamos de sodio? No 22.98, sino 23. ¿Cuánto de cloro? 35.45, que es 35. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, pregúnteme nomás, si no me entienden. Ya. Entonces, vamos poniendo. Siempre se le va a redondear, Sí, siempre. ingeniero. Siempre. Aquí sí, siempre. Ya más adelante, en otra aplicación de la masa atómica, ahí ya no se puede redondear. Aquí sí. Entonces yo le pongo de sodio 23 y de cloro 35. Listo. Entonces, quiero el número de neutrones de aquí. Voy a tener 23, que es la masa, o sea, A menos Z. 23 menos el Z, que era 11. 23 menos 11. Y por acá voy a tener me dan restando eso, ¿cuánto sería? 23 menos 11. 12 creo que da, ¿no? 12, ¿no? Sí, 12. Ya. Y acá tendría 35 menos 17, ¿verdad?
¿Cuánto me da eso? 18. 18. Ahí. ¿Ya? Miren eso. O sea, en resumen, yo aquí voy a poner un resumen. Para el sodio, yo tengo número de electrones, número de protones y número de neutrones. ¿Cuánto de cada uno? 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones, ¿sí o no? 11, 11, 11. Y para el cloro, pues, ¿cuánto tengo? Lo que está acá, ¿no? Ya, puede ponerle el resumen ahí usted. Resumen de todo esto. Yo puedo conocer la cantidad de partículas que tiene. Electrones, protones y neutrones, simplemente, en el primer caso, protones y electrones haciendo una interpretación de la definición de número atómico. Mientras que para el otro, pues, para los neutrones solo tengo que hacer una resta. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está entendido o no entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Qué necesitan que les aclare? Sí está Ya. entendido, Está licenciado. entendido. No es muy complicado esto. Licen, Mande. en caso de no redondearla, ¿qué llega a pasar? Si digamos no quiero redondearle aquí porque vienen con 35.45. Ah, claro que tendría, lo que va a pasar ahí es que va a tener algo medio ilógico, porque va a tener 35.45 menos 17. ¿Cuánto le da eso? 5.45 menos 17 le va a dar 18.45. Esto no, es que son partículas. Usted no puede tener pedacitos de neutrones, ¿me entiende? Esa es la definición, ¿no? No puedes tener 18.45. Porque son unidades las que estamos hablando. Son partículas como tal. No puede tener pedacitos de partículas, digamos así. Entonces, usted podría hacer eso, pero Tiene al que ser final, todo o no. eso, esa es la definición, ¿no? Entonces, aquí al final, ¿qué haría usted? 18.45, la definición le va a decir, entonces, aproxime lo que tiene. Entonces, como no está mayor a 5, usted va a decir, esto es 18. O sea, va a terminar 18. llegando a lo mismo, ¿no? Que hizo acá. ¿De acuerdo? Por eso es la situación nada más, ¿no? Y ahí usted, pues claro, legalmente usted diría, pero si la masa es tanto. Ya, entonces ya vamos viendo más o menos esa situación, cómo funciona. ¿Ya? Vale la pena, creo yo, aquí recalcar también que, carambas, vamos nuevamente acá. En la tabla periódica, si usted se fija en las masas atómicas, va a encontrarse con una particularidad. Esa particularidad es que las masas no son enteras. Si se fija, mire, el sodio es el hidrógeno es 1.00794. ¿Cuánto dice para el cobre? Cobre Cu 29. ¿Cuánto le alcanzan a ver ahí? Chicos. 63.546. Gracias, Doris. ¿Doris? Ya. 63.546. Me voy por acá, por ejemplo, al azufre, mire, 32.065. Argón, 39.948. Y así, miren. Ninguno de ellos tiene una masa exacta o cerrada, contrario al número atómico. Esto es por un fenómeno bastante particular, bastante interesante, también diría yo. Ingeniero, le hago una pregunta. Claro. Quiero salirme de la duda. Bueno, no la duda, sino... Por ejemplo, digamos en el 29 de cobre. Ahí en esa partecita, ¿puede agrandarlo, por favor? Okay. En el 29, en Q. Sí, cobre. ¿Qué significa AR?
Esos, La R que está entre corchetes. esos números. Ah, esa es la Sí, distribución. la R que casi la mayoría tienen lo... Ajá, argón, ya. Es una abreviación de algo llamado distribución electrónica, que ya lo vamos a ir haciendo. La distribución electrónica a mí me permite saber Ah, ya. cómo están distribuidos los electrones. O sea, por ejemplo, aquí, el cobre, ¿qué sabemos del cobre? ¿Que tiene cuántos electrones, Gabriela? A ver si no se le olvidó. ¿Cuántos electrones tendría el cobre según la definición? ¿Y cuántos protones? Ahí le estoy señalando. 3 de No. ¿Cuánto? en cobre. Ujú. ¿Cuánto, chicos? 64. No. ¿Cuántos electrones y cuántos protones, chicos? No, no. Definición. Acabamos de 29 decir. electrones y 29 Ay, protones. Dios mío, ay, Dios mío. 29, ¿no es cierto? Claro. Acabamos de decir que el número atómico que está a la derecha es el que me define cuántos protones y cuántos electrones. Entonces, para el cobre, Gabriela, yo voy a saber que tiene 29 electrones. Ahora la pregunta que surgirá es, ¿y cómo se encuentran esos 29 electrones? ¿Cómo se encuentran distribuidos, no es cierto? Porque esos electrones se encuentran distribuidos por órbitas, o ya más químicamente, por niveles de energía. Otra pregunta que diría Gabriela, ¿no? Gabriela que entiende tal vez un poco más la parte de, le está entendiendo la parte aplicativa, diría, o sea que los 29 electrones se van a unir para formar un compuesto. No, Gabriela, no se van a unir los 29. Para eso me sirve esto que está acá abajo. Solo el último es el que se une. 4s1 quiere decir que yo tengo un electrón. Ya vamos hacia allá, Gabriela, ¿ya? Ahorita dejémoslo todavía en stand-by eso. Ya vamos a estudiar esa parte. Por ahora estamos solo concentrados en número atómico, masa atómica y las partículas que tiene. Ya. Gabriela, entonces, les decía, ¿no? ¿Por qué esas masas aparecen así con un montón de decimales? Lo que pasa es que esas masas son un promedio del tipo de átomos. O sea, por ejemplo, yo puedo tener átomos de un mismo elemento que difieren en su masa. Nuevamente, ¿verdad? Por ejemplo, a eso ya vamos a ver, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el hidrógeno. Este es el átomo de hidrógeno. Y este átomo de hidrógeno puede tener variantes del mismo átomo, así como hay el, ¿cómo se llama? El COVID ahorita, ¿verdad? Que es el, digámoslo así, ¿no? Es el virus y tiene variantes. Porque, ajá, el delta, el omicron, el no sé qué, unos dicen que es falso. Bueno, ya, quisiera que me demuestren que sí es falso. Pero ya, eso es otra discusión. No voy a pelear con eso. Ya, entonces, decía, ¿no? Ese virus, ¿por qué es una variante? Porque muta su estructura de ARN, ¿no? Bueno, tendríamos que estudiar todo eso para entenderlo. En todo caso, vamos por acá. El átomo central es el hidrógeno. Ahora, este mismo átomo tiene unas subvariantes. Todos los átomos de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, me faltó por aquí ponerles, ¿no? Se suele manejar ya no mucho una simbología, ¿no? Por si acaso, una simbología en la cual dicen que la X es el símbolo del elemento y se le escribe al lado derecho, abajo, el Z, o sea, el número atómico, y arriba la masa atómica. Esto puede, ¿por qué no le pongo tanto? Porque puede generarles confusiones a ustedes, porque dicen, a ver, pero si en mi tabla periódica en la parte superior derecha está el número atómico, ¿por qué usted le pone abajo? No es mi culpa eso. Esto es como lo maneja la tabla periódica, acá quedémonos así, ¿no? Una simbología un poquito antigua, pero hay algunos libros que todavía lo utilizan. Otra vez revisando una situación, justamente sucedía eso. Entonces, vamos por ejemplo para el sodio. Si yo le quiero poner en esa simbología, ¿cómo quedaría? Sodio Na. Z, ¿cuál es el número atómico? ¿Cuánto era el número atómico del sodio? Ahí está, 11. ¿Y cuánto era la masa atómica? 23, ¿verdad? Mire. Z del sodio es 11 y la masa es 23. Entonces, utilizando esta simbología que nos dice la bibliografía, entonces 11 aquí abajo y 23 acá arriba.
No se confundirá, le digo, no, usted va a decir, pero si en la tabla periódica el 11 está arriba. Eso es en la tabla periódica. Puede ser que de aquí nunca más volvamos a utilizar esta simbología. Mejor. Pero les dejo eso nada más de esa información para, por si acaso se encuentran por ahí en algún rato. Entonces, yo tengo estos 3 hidrógenos que tienen un símbolo, perdón, un número atómico de 1. Bueno, yo le puse al lado izquierdo, pongámoslo al lado derecho. También se lo suele poner al lado izquierdo, no hay problema. Hagámoslo un poquito más grande. A ver. Permítanme, hagámoslo un poco más grande. Listo, 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 listo. Aquí, a ver, no se me perderá, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que usted tiene el átomo que es hidrógeno y ese mismo átomo, por decirlo así, tiene variantes del mismo átomo. 1, 1. Resulta que el primero tiene una masa de 1, el segundo tiene una masa de 2 y el tercero tiene una masa de 3. Cuando usted tiene estos fenómenos, a estos se los llama isótopos. Por si acaso, ¿no? O sea, son átomos de un mismo elemento, pero tienen diferentes masas. Y resulta que todos los elementos, en su mayoría, son un conjunto de isótopos. Y este, por ejemplo, para el hierro, este 55.845 es el promedio de las masas de los isótopos. Ya, más o menos para que usted tenga una idea y entienda por qué la masa no es un número constante, digámoslo así, un número cerrado. Ya. Eso como información nada más, les hago caer en cuenta. En la ciencia sí se utiliza eso, por ejemplo, los isótopos del carbono. Miren, ¿ustedes han escuchado alguna vez del carbono 14? ¿Alguien alguna vez en su vida ha escuchado hablar del carbono 14? La datación radioactiva. Nosotros, los seres humanos, somos componente orgánico, ¿verdad? Nuestro principal componente, Gabriela, nuestro principal elemento en los compuestos orgánicos es el carbono, ¿verdad? Ya, eso seguramente lo habrán escuchado. El carbono es el elemento orgánico principal que se encuentra en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros nos descomponemos, el único elemento que sobrevive reaccionando es el carbono. Y específicamente un isótopo que es el carbono 14, o sea, el carbono que tiene una masa de 14. ¿Ya? Entonces, por eso es que ese carbono, por ejemplo, cuando encuentran no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿cómo saben que un fósil es del dinosaurio? ¿Ha escuchado que dicen que han encontrado justamente los fósiles y saben decir que pertenecía a Por la el cultura? carbono que sigue, por el Claro. carbono que sigue ahí dentro de Yo, por ejemplo, antes también me preguntaba, ¿cómo de saben los que eso? huesos. Eso dicen que le perteneció a una especie que vivió en... ¿Sí han escuchado eso? Dicen que han encontrado un hueso de no sé qué, que le perteneció a tal animal que ya de la prehistoria, a tal dinosaurio, hasta especies saben poner ahí, ¿no? Que vivió hace no sé cuántos años. Es porque ellos agarraron ese resto orgánico, ese hueso, que ese pelo, lo que sea que haya quedado ahí, y le analizaron el carbono 14. Bueno, eso ya. Entonces, mediante una ecuación matemática, en realidad, despejan el tiempo y dicen, ah, mira, el tiempo dice 365 años. Revisan en los archivos de la historia y dicen, a ver, Esos 365 años. son los arqueólogos que Claro, realizan eso. correcto. Entonces dicen, a ver, hace 365 años, en el sector, qué sé yo, me voy a inventar ahí, del Aguagrio, se supone que vivió tal animal. Ya, este pertenece a tal, ¿cómo es eso? Tal dinosaurio, a tal especie. O sea, más o menos así, ¿no? Eso es por el carbono 14. Entonces, un isótopo también. Más o menos, más o menos. Es interesante eso ya cuando se estudia a profundidad. Química, al final de cuentas, ¿no? Ingeniero, una pregunta. No sé si estoy mal preguntándole esto. Es como, por ejemplo, uno de persona cuando ya está
solamente los meros huesos, ya ni los huesos. Y le encuentran y ¡pac! Salen diciendo fue tal persona. Es por medio del carbono, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, ahí creo que ahí es por el ADN, pero es Y habrá todavía ADN dentro cuando uno ya está el mero polvo ahí. no, sí, es que el ADN está presente en la célula, por más muerta que esté. O sea, el ADN, eso hacen los forenses, ¿no? Normalmente. Entonces encuentran el resto de ADN. Pero ya eso le mentiría si le digo los tiempos, ¿no? De cuánto. De ahí la otra prueba es el carbono 14 también. Pero el carbono 14 sí hay una forma en la cual le conlleva al ADN, ¿no? Ver el material genético que tiene ahí. Por eso usted le saca un pelo también. Mm, El pelo al final de cuentas son células, ¿no? Bueno, pero eso es cuando todavía no está Está todavía los huesos ahí. Claro. Pero pues, eso es por material genético, no tanto por carbono 14. Carbono 14 es más para tener una relación del tiempo. Eso manejan los forenses, ¿no? Pues interesante también eso, siempre me ha llamado la atención. Pero más o menos por ahí va la cosa. Hay un montón de pruebas también que lo hacen. Obviamente, si es que no ha pasado mucho tiempo, tiene sus ventajas, ¿no? Prueba de Lugol, prueba de no sé qué, nomás ahí, ¿no? Y es la reunión de pruebas. Bueno, ahí se maneja una estadística también, ¿no? Ustedes ahorita están viendo la estadística, ¿no? Las probabilidades han de ver más adelante. Las medias aritméticas, por ejemplo, ¿no? Te hace repeticiones y mira qué tan desviado está su respuesta. Entonces, en base a esa desviación, si la desviación estándar, ¿verdad? Ya van a ver en estadística, es muy grande. Significa que tiene un error muy alto. Entonces, seguramente ese método no le está funcionando. Tiene que irse por otro método. Luego analiza los métodos, hace análisis de varianza, que se llama eso. Y ahí ve y dice, no, sí, a ver, sí. Tenemos un, qué sé yo, un 80% ¿cómo se dice? De aceptación de que este método es el correcto. Entonces podemos decir que ese fósil, ¿qué sería? Pues esa persona perteneció a tal, ¿no? Porque tiene una aproximación de tanto por ciento, ¿sabes? Así más o menos, ahí entran varias ciencias, es interesante. Entra estadística, entra la química, medicina, todo eso. Es una investigación como tal. Lo mismo pasa acá, ¿no? Pero por ahí va. Mire, siempre yo digo como resumen, al final esto es química, ¿no? La medicina, siempre va a necesitar la parte de la química también. Ya sea desde el punto como tal, el análisis que esté realizando, como tal vez el método que yo esté utilizando, ¿no? Tal vez se sustenta en un método químico. Listo. Vamos a desconectarnos, ya se va acabando el tiempo, por favor. Y regresamos para la última parte de la clase.